Acompañarnos hoy. Colonizar a los fiscales para asegurar la impunidad. ¿Podemos impedirlo? La reforma del Ministerio Público que analiza la Cámara de Diputados de la Nación somete a los fiscales al poder político de turno, cualquiera que éste sea. ¿Esto es compatible con la Constitución Nacional? ¿Está el país en un momento adecuado para tratar esta reforma? ¿Qué efecto tendría en la vida de los argentinos? Hoy hablan aquí los académicos, los jueces y los fiscales, juntos por primera vez. En este primer encuentro que organiza Regia, Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina. Esta red está integrada por organizaciones independientes, apartidarias y sin fines de lucro de la sociedad civil. Ellas son Fundación CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Colegio de Abogados, Contadores Forenses, ONG, Fundación Directorio Legislativo, FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, ONG, Instituto de Altos Estudios de Derecho de la Provincia de Mendoza, Jubi Jueces, Profesores Republicanos, ONG, Asociación Civil Río Paraná, de la provincia de Santa Fe, Será Justicia, Asociación Civil, y Usina de Justicia Argentina, Asociación Civil. Regia ha sido creada para defender la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, promover el fortalecimiento de la justicia, profundizar la transparencia y ampliar el acceso a la información en estos dos poderes del Estado, y fortalecer el rol de la sociedad civil en los temas de justicia. Este encuentro tendrá una duración de 1h20 aproximadamente. Están participando hasta este momento 95 personas y está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma YouTube. Van a participar 3 expositores, la doctora Marta Nercellas, el doctor Marcelo Gallo Tagle y el doctor Carlos Rívolo, que son representantes del ámbito académico de los jueces y de los fiscales, respectivamente. Al finalizar sus exposiciones, que durarán 20 minutos cada una, habrá un tiempo para preguntas de los asistentes. Las preguntas pueden formularse por escrito en el chat desde este momento. Pedimos que las preguntas sean lo más claras posibles, breves y concisas, y que quienes formulen las preguntas consignen al comienzo su nombre, si es que este no coincide con el que figura conectado, y en el caso de los periodistas, el medio al que pertenecen. Por razones de tiempo vamos a dar preferencia a las preguntas que revistan mayor interés frente a esta temática. Y a continuación paso a presentar a la doctora Marta Nercellas, prestigiosa abogada penalista y miembro de la ONG Profesores Republicanos. Marta, te escuchamos. Tenés que desmutearte. Marta, desmuteate. Ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ahora, Ahora sí, ¿no? sí, Decía, perfecto. hablar en representación de profesores... Bueno, primero, buenas tardes. Yo, como había saludado, me lo salteaba. Hablar en representación de profesores republicanos, miembro de Regia, me inquieta. Espero que mis palabras representen lo que profesores piensan sobre este tema. Las urgencias de hoy son la pandemia, las consecuencias de la cuarentena, la pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad, la profundización de las diferencias, especialmente entre los menores, por la falta de posibilidades de acceso al verdadero nivelador social que es la educación. La reforma de la ley del Ministerio Público no está entre las urgencias. Por añadidura, seguramente pensamos, no cometí ningún delito, no hice nada para que me persigan, así que, ¿por qué tiene que importarme justo ahora lo que ocurra con la justicia, la forma en que se eligen los fiscales, o la independencia de la que estos tienen o de la que carecen? Hoy, al menos hoy, parece un concepto abstracto y lejano a nuestras necesidades. Por añadidura, si hablamos de los fiscales, los vemos aún más lejos de nuestro mundo. Los asociamos solo al delito, pero su función
lo excede absolutamente, ya que deben hacerse parte en los procesos de cualquier fuero en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Los fiscales nos representan por ante cualquier juez que deba resolver algún tema en el que esté en juego el interés social. Juicios pueden ser civiles y comerciales, contencioso administrativo, laborales, de la seguridad social. Si está en juego el interés público, un fiscal se constituirá para garantizar el debido proceso, el cumplimiento de la ley. Él es quien nos representa a todos los ciudadanos. Pese a su necesaria intervención, múltiples conflictos, su actuación siempre parece una preocupación exclusiva de quienes han delinquido o de quienes han sido víctimas de un delito. Es difícil que valoremos, aún cuando no estemos en esos lugares, cuál es el funcionamiento y por qué es un problema de todos. Uno de los temas que más nos agravia es la impunidad en los casos de corrupción. Cuando fiscales o jueces o ambos no hicieron lo que debían, la falta de justicia hará que los dineros sustraídos a las arcas públicas, esos dineros que debieron utilizarse para poner esa luz que nos proteja de la inseguridad, o para hacer los caminos que nos permitan llevar nuestros frutos a los centros de consumo, esos dineros quedarán en los bolsos de los corruptos y no volverán a las arcas públicas. Por eso, la forma en que la justicia resuelva esas investigaciones también es nuestro problema. La justicia es uno de los pilares imprescindibles si queremos hablar de república. Los fiscales deben ser un órgano independiente, debe ser la mano ejecutora que ponga en marcha la acción para que se condene el que envenena a los niños vulnerables vendiéndoles droga. La lista de las acciones que dependen de los fiscales y que se reflejarán en la mejoría o empeoramiento de nuestra vida cotidiana es infinita. Por eso, que se modifique alguna de las leyes que tiene que ver con la organización judicial, tiene que ver con cada uno de nosotros. Es cierto que la justicia necesita reformas. Es inconcebible, por ejemplo, que aún no tengan sentencia firme absolviendo o condenando, no importa, causas que comenzaron en la época en la que Menem era presidente. Pero para hacer esas reformas que se necesitan, debe haber debates abiertos, consultas a los diferentes operadores del sistema, al mundo de la academia, y al ciudadano que cuando sube las escaleras de tribunales siente que se dirige al cadalso. Para hacerlo se necesitan consensos. Pero estamos en una época en la que los términos cooperar y consensuar solo parecen posibles cuando no se puede imponer. Los dramas diarios, que tienen en un extremo la enfermedad o la muerte y en el otro el hambre y la miseria, también señalan la imposibilidad de estos debates imprescindibles para cualquier modificación estructural. Por eso la primera observación que nos merece este proyecto es que es inoportuna. La pérdida de la independencia de los jueces y la posibilidad de que el procurador fiscal sea designado por una mayoría partidaria, sin necesidad de consensos, es el preámbulo para que los corruptos, al menos los del propio partido, alcancen la impunidad y para que aquellos que ellos señalan como enemigos sean perseguidos. Los derechos y las garantías de los ciudadanos deben limitar el poder. Sin esos límites, quienes los ejercen no tardarán en convertirse en dictadores. Su voluntad será la única ley. Mayorías parlamentarias coyunturales no pueden modificar la estructura de la democracia sin escuchar al resto de la sociedad. La tragedia de Once nos enseñó que la corrupción mata. Escuchamos palabras cuyo contenido creemos que no toca nuestra vida cotidiana, pero de pronto, un tren que no puede frenar, porque en lugar de invertir nuestros impuestos en arreglarlo, el dinero fue a engrosar patrimonios privados, entonces, a los garrotazos, aprendemos qué significa corrupción. No estamos hablando de abstracciones. Algo parecido pasa con la justicia. Que funcione bien o mal, ¿en qué modifica mi vida? Es ineficaz, es lenta. Los funcionarios, inclusive el ministro de Justicia, la califica con oscuros calificativos. Por repetidos
nos hemos acostumbrado y los hemos naturalizado. Nos preguntamos qué tiene que ver con nuestra vida, acosada por la falta de trabajo, la inflación, el encierro, la pandemia. ¿Podemos prestar atención a las modificaciones que se produzcan en el ámbito judicial? Las preocupaciones que las urgencias nos generan nos distrae de lo que está ocurriendo detrás de la intensa bruma de la pandemia. Esa bruma es usada para intentar aprobar leyes que modificarán nuestra vida definitivamente. Lo notaremos cuando resultemos víctimas de un delito, o cuando se nos intente perseguir con una denuncia para echarnos de un trabajo, para que nos callemos, o para que hagamos o desistamos de alguna acción. Cuando intentemos frenar alguna acción inconstitucional de algún funcionario, recién valoraremos entonces lo que significa la independencia y la imparcialidad de jueces y fiscales. Recién, cuando debamos trajinar el desatino de un proceso cualquiera, rogaremos porque esa independencia sea verdad. Los fiscales son quienes deciden si la investigación comienza o se archiva, si acusa o si no hacerlo obliga a los jueces a absolver sin importar la prueba acumulada. Son quienes definen si el proceso será la búsqueda de la verdad o solo será una pantomima. Por eso la reforma constitucional los arrancó de la órbita del poder ejecutivo y los constituyó en un poder independiente. Los fiscales tienen una estructura jerárquica, un jefe, el procurador general, que organiza, que traslada, que da instrucciones generales al resto de los fiscales, que deben seguirlas aún dejando de lado su opinión personal. El proyecto de reforma que analizamos quiere apoderarse de la voluntad de ese procurador, quiere convertirlo en un instrumento de la política. Si logran que el procurador sea elegido y removido por mayorías circunstanciales, es decir, si la política partidaria es la que decide quién ejercerá ese cargo, ellos serán sus dueños. Las órdenes generales serán las que la política indique. No se investigarán determinado tipo de delitos o se prohibirá perseguir a determinadas personas. Se trasladará al fiscal molesto que quiere investigar a quien la política intenta proteger. O se someterán a juicio disciplinario a quien no cumpla las órdenes. Es decir, se consagrará la impunidad de los que ejercen el poder y sus amigos, sin importar el daño que sus delitos hayan procurado. Perseguirán con denuncias falsas a aquellos que molesten en su camino la hegemonía totalitaria. Debilitarán las instituciones una a una, hasta que solo quede como ley la voluntad de los que mandan. La mayoría de las críticas a la reforma propuesta se dirigen a la modificación del número de senadores que se requerirá para designar al jefe de los fiscales, a aquel que dictará las políticas de persecución. Es decir, quién dirá qué delitos se persiguen, qué fiscales lo harán y con qué presupuesto se dedicará a esa tarea. Las 2/3 partes de lo que nos habla la ley no es un número arbitrario, es el necesario para que se necesite llegar a un consenso para nombrarlo, para que el designado no sea el preferido de una sola fuerza política. Pero no es menos trascendente la modificación a las facultades que se le pretende otorgar a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Esa palabra control nos marca la distancia con el proyecto de poder independiente que trazó la Constitución. La voluntad constitucional de que no dependa de nadie, para que sea la garantía de los ciudadanos, que sintamos que quienes tienen la facultad de investigarnos no tienen dependencia alguna ni siquiera con el Poder Judicial, es evaporada sin pudor en este proyecto que le otorga el control de su quehacer a una comisión legislativa. Ya hoy, con muchas menos facultades, pero extralimitándose en su quehacer, requieren sumarios, se meten en investigaciones, revisan la prueba reunida, controlan la declaración jurada de fiscales que osaron investigar a funcionarios amigos. Ese atropello tiene como única respuesta el silencio temeroso o cómplice de todos nosotros. Ante esa comisión, el procurador deberá rendir cuentas al inaugurarse el periodo de sesiones ordinarias. No ya como fue primigeniamente por el tema presupuestario, por las necesidades materiales que necesitarán para desarrollar su tarea,
deberán rendir cuentas del trabajo realizado por los diferentes fiscales. La comisión evaluará la tarea y la eficiencia de esta. Quiere decir que hará tabla rasa con la división de poderes. Algunos legisladores tendrán la facultad de valorar la acción desplegada por los fiscales. Esa sola facultad agrede la independencia que la Constitución Nacional les ha dado. La comisión puede requerir la información que le apetezca, es decir, se podrá inmiscuir en causas en trámite. Pretenderá que se le entreguen datos de una investigación que en muchos casos puede significar el fracaso de esta. Y por si no alcanzara tanto desatino, puede dar recomendaciones. El proyecto dice las que estime corresponder. ¿Qué significa? ¿Será sobre el curso de la investigación? ¿Serán recomendaciones técnicas? El único que debe decidir lo que estime corresponder es el fiscal, no los legisladores. Además, en caso de vacancia, por ejemplo, si separan de su cargo a Casal, cosa que intentarán al día siguiente de entrar en vigor la ley, porque su independencia les molesta, la comisión designará un fiscal interino. Ese interinato no los agraviará, porque será ejercido por quienes ellos decidan y no por un funcionario independiente. No tienen plazo, con lo que podrán mantenerlo todo el tiempo que crean conveniente o hasta que cumpla la tarea para la que se lo designó. Durará mientras resulte funcional. Sus dictamen son parte esencial del proceso para que el juez decida la cuestión. No emiten una simple opinión fundada. Subrayan los intereses generales en relación al conflicto que se está discutiendo. Si los fiscales no son imparciales y guardianes de la legalidad como lo exige la Constitución, pueden convertirse en los brazos ejecutores de venganzas privadas o propiciar la impunidad. En definitiva, si no son independientes, defenderán los intereses de facciones y no los de la ciudadanía en general, que es lo que la ley les exige. Marta, restan 5 minutos. Ok. A cuya aprobación nos oponemos, es una indisimulada embestida para colonizar la institución. La maniobra legislativa pretende reemplazar al Procurador General interino Eduardo Casal. El destino de todas las causas por corrupción, las acciones de amparo, habeas corpus, discusiones de inconstitucionalidad que se intenten contra las acciones de gobierno, lo tendrán como principal actor. Es decir, que su independencia depende de que el poder tenga o no control. Cuando la ley más importante es la voluntad del que manda, si la ley escrita no coincide con esa voluntad, esa ley no es una regla que debe respetarse, sino un obstáculo a remover. Deberíamos hacer lo que de nosotros dependa para que al menos no puedan correr del escenario de nuestra patria los principios de nuestra Constitución Nacional. Nada más. Muchas gracias, Marta. Voy a presentar ahora al doctor Marcelo Gallo Tagle, juez nacional en lo civil y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entidad constituida en 1928. Estimado Marcelo, lo escuchamos. Ahí está, no podía desmutearme. Buenas tardes y quería agradecer esta invitación para dar nuestra opinión sobre un tema que está hoy ocupando todos los medios periodísticos y, como decía recién Marta, como si este fuese el tema más urgente de la agenda que debiera ocuparnos en la actualidad, en la realidad que atraviesa el país. Lo primero que quiero aprovechar es clarificar que mis palabras van a estar acá dando la idea completa de la asociación, y esto lo quiero señalar fundamentalmente porque en algunos medios hemos visto cómo a veces no se dice falsedades, pero se cercena parte de los comentarios que ha emitido esta asociación, con lo cual, sacado de contexto, esos términos a veces pareciera que tienen un alcance distinto al realmente perseguido. Con lo cual, con esta oportunidad que tenemos hoy acá,
van a quedar clarificadas todas las distintas opiniones que ha manifestado la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional con relación al tema que hoy nos ocupa y a los distintos proyectos de reforma que están circulando. Ingresando por los proyectos de reforma, ya desde diciembre de 2019, los primeros anuncios venían vaticinando distintos tipos de reformas a la integración y al funcionamiento del Poder Judicial, de los ministerios públicos, y recién el primer proyecto vio la luz allá por agosto, julio de 2020, cuando ingresa en el Senado la reforma de la justicia. Al poco tiempo, ya apenas al mes, la Asociación de Magistrados, en agosto de ese mismo año, hizo llegar sus primeras conclusiones y propuestas para que pudieran ser atendidas en esas reformas, atendiendo aspectos que no eran previstos y que iban a llevar a que los distintos proyectos que se estaban anunciando tuvieran un fracaso ya desde el comienzo o no contemplaran todas las necesidades que realmente el Poder Judicial estaba reclamando en cuanto a esas reformas. Básicamente lo que pedíamos era una mayor posibilidad de diálogo, que fuera sincero y no simplemente una declamación de una escucha falsa para cumplir con una imagen y no una verdadera intención de escuchar y convocar a todos los sectores que podían ser alcanzados por esas reformas. Así podíamos lograr un proyecto que reformara en forma adecuada y consensuada las distintas necesidades con las que debía abordarse la reforma del Poder Judicial, que esas reformas pudieran ser perdurables en el tiempo. Fíjense, sin ir más lejos, que las leyes que han modificado, las leyes orgánicas de tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa son del año 2015, y no han pasado 5 años y ya estamos pretendiendo introducir modificaciones. Y en esas modificaciones, a proyectos que habían traído en aquel momento una normativa que evitaba mayor calidad institucional, que concretaba con su objetivo el fortalecimiento de la independencia y la autonomía de cada uno de los órganos constitucionales, en ese apresuramiento se han presentado distintos proyectos en los cuales van pisándose las distintas opciones propuestas y pasan por alto otras que se incorporaron, por ejemplo, en este Comité de Notables para la ampliación del Ministerio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde proponían, por ejemplo, en lo que se refería al Ministerio Público Fiscal, analizar la conveniencia o no de incorporar la estructura de la actual Oficina Anticorrupción y la de la Unidad de Información Financiera. En este proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, no se ha acercado sobre el punto nada. Estamos dejando pasar otra oportunidad en el apresuramiento por lograr algo, que es lo que decía recién la doctora Nercellas, en el apresuramiento de tratar de conseguir domesticar a los fiscales, disciplinarlos, o de conseguir la modificación y la remoción del actual procurador interino. Entonces, todo esto va marcando un poco el apresuramiento en ir saltando vallas, en ir logrando modificaciones que solo se vislumbran para atender intereses mezquinos y puntuales actuales, y no para atender a una verdadera reforma del Poder Judicial que realmente nos permita mejorar lo que nosotros también aspiramos a mejorar desde el seno del Poder Judicial y los ministerios públicos, para dar un buen servicio de justicia acorde con la actualidad que hoy nos toca vivir. En lo que se refiere al Ministerio Público de la Defensa, también ya en este Comité de Notables, cuyo principal objetivo era analizar la ampliación de los miembros de la Corte, al Ministerio Público de la Defensa querían analizar la posibilidad de integrar mediante convenios al servicio de la defensa oficial a los colegios públicos de abogados. Aspectos que ya estaban contemplados en el año 2015, con lo cual vuelvo a marcar acá el apresuramiento y la falta de una adecuada lectura y estudio de todo aquello que se pretende incorporar, modificar, o que ya estaba, o que se echa por tierra otros proyectos incorporados en otras propuestas. Marco todo este apresuramiento y todo esto porque el primero de los reclamos que hizo la Asociación de Magistrados en agosto de 2020, cuando presenta una de las primeras notas, atento que nos daban 7 minutos solamente para exponer nuestras opiniones
acerca de las reformas. Acá ya llevo más de 7 minutos y todavía no empecé a hablar. Parecía poco serio. Y también fue política de la Asociación de Magistrados en ese momento atender y acudir a todas aquellas invitaciones que recibíamos, a pesar de que otros, y creo que con razón y con legitimidad, optaban por no hacerlo, porque no querían ser funcionales a esa verdadera vocación de escucha, sino que la intención era solamente cumplir con una imagen para la tribuna y no para atender las propuestas de aquellos que pudieran hacer aportes valiosos para los proyectos de reforma. Ingresando a lo que hace al proyecto de reforma que hoy tiene media sanción en el Senado para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, uno de los primeros temas que nos preocupa es lo que se refiere a las mayorías necesarias, tanto para la designación como para la remoción de los integrantes del Ministerio Público. En lo que hace a las mayorías, y por algo que nos han preguntado por ahí en el chat, es cierto, en la Asociación de Magistrados hemos tenido una reunión con el Ministro de Justicia, extensa, muy amistosa y muy cordial, donde se trató de buscar coincidencias con la Asociación de Magistrados para presentar algunas ideas de reformas en la Cámara de Diputados vinculadas al proyecto que ya traía media sanción del Senado. En algunos puntos hemos coincidido y en otros no hemos coincidido. Acá hay una parte de lo que yo les hablaba al inicio, de cómo a veces trascienden las noticias acerca de lo que se consensuó con la Asociación de Magistrados. Lo que se consensuó con la Asociación de Magistrados es un poco lo que yo voy a hablar ahora con ustedes, y se omitió en aquellos informes o en informes periodísticos posteriores, todos aquellos en los que no había habido consenso, que fueron respetados, no informados, pero fueron respetados, y parecía como que la Asociación de Magistrados había dado un aval a todo lo que estaba viniendo del Senado y las propuestas que provenían del Poder Ejecutivo. Entre esos consensos se habló de mantener la actual mayoría vigente en la ley, que son los 2/3. Mayoría que muchos, por ahí para criticar la propuesta que se hace desde la justicia, la señalan como alguna especie de defensa corporativa en protección de nuestros propios integrantes. Un error garrafal. Esa protección está dirigida más a la ciudadanía que a los propios integrantes del Poder Judicial. Los propios integrantes del Poder Judicial, a pesar de todos los intentos de domesticar o amedrentar a sus integrantes, adviertan que hasta el presente no lo han logrado. No lo han logrado con la modificación de nuestra ley previsional allá por febrero del año pasado, en el cual, a pesar de todo, la inmensa mayoría de los que podían hacerlo y haberse jubilado, se mantuvieron en el Poder Judicial y siguen hoy ejerciendo sus cargos estoicamente, sino que tampoco lo han logrado con los distintos propuestas de modificaciones posteriores, entre ellas esta que hoy nos está convocando. No se ha modificado el criterio de aquellos que han mantenido la investigación y lo siguen haciendo con el mismo idoneidad que lo venían haciendo con anterioridad. No se ha logrado el efecto disciplinario que se buscaba. Entonces, el problema de reducir las mayorías decía que es una garantía fundamentalmente para los ciudadanos y sobre todo el ciudadano de a pie, que aquel que avance con algún tipo de denuncia que puede estar afectando los intereses de un poderoso, y cuando me refiero a poderoso, en cualquier índole, sea político, sea mediático, sea económico, no importa cuál, pero que tenga los alcances para poder ejercer ese poder, más fácil que defenderse en la causa e intentar demostrar que no hay elementos para que esa causa avance, es mucho más simple remover al fiscal, que puede ser una persona molesta en la investigación y que puede estar llevando la investigación por un curso que a aquel poderoso no le conviene. Entonces, con una simple mayoría podía removerse al fiscal y no era preocupante continuar con la defensa como debía en el proceso que se estaba llevando adelante. Con esto se vulneraba el derecho de aquel ciudadano que no tenía ese poder, y esa era una manera de desalentar a aquel que tenía la confianza en la justicia para poder hacer valer sus derechos. Se eliminaba directamente a aquel fiscal molesto que estaba investigando intereses que al poder no le convenía que sean investigados. De esa forma es que sí consensuamos en que era conveniente mantener los 2/3, porque además esto, en la idea de que sea una reforma
duradera en el tiempo y no que tenga una vigencia breve para atender intereses puntuales y mezquinos, en el día de mañana es probable que se inviertan los roles de los que hoy están ejerciendo el poder. Y estas mismas modificaciones también iban a alcanzar o perjudicar eventualmente a aquellos que hoy la impulsaban para un beneficio personal. Nosotros sostenemos que esta modificación y reducción de los 2/3, por eso, es inconveniente en manos de cualquier poder ejecutivo, del actual ejecutivo o cualquier poderoso, el actual o los que vinieran en el futuro. No es que tampoco, como a veces se nos tilda de oficialistas o opositores, no somos ni oficialistas ni opositores. De la zona de magistrados lo que mantenemos es la irrestricta defensa de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial y de la división de poderes. Y vamos a levantar nuestra voz, sea de donde provenga el ataque, y contra cualquiera de los principios que acabo de enumerar. Entonces, la idea de hablar de mantener los 2/3 lo es con independencia de quién ejerza el Poder Ejecutivo y con independencia de cualquier poder que pueda beneficiarse con estas modificaciones. En esta inteligencia ahí hubo consenso con la charla con el ministro para poder mantener la vigencia de los 2/3. Y también con la modificación de la integración del jurado de enjuiciamiento, porque de la manera que está propuesto con el proyecto que viene del Senado de la Nación, tiene un fuerte componente de integración de la política y básicamente del oficialismo en la política, con lo cual, con una simple mayoría, no era necesario obtener ninguna mayoría calificada, se podía suspender y remover al fiscal que estaba llevando una investigación, molestando algún interés que pudiera estar afectando a quien ejerce el poder de turno. También se aceptó ahí modificar un poco la integración, restar un poco a la integración de la política y volver a incorporar una mayor integración de fiscales. Este reclamo nuestro es tanto en lo que hacen los ministerios públicos como al Consejo de la Magistratura de la Nación, respetar ese equilibrio que demanda la Constitución, equilibrio que desde la primera conformación de un Consejo de la Magistratura jamás se respetó, porque la presencia de la política en la integración es mayoritaria por sobre la integración de los abogados y de los jueces. En esa propuesta también se estaba hablando de modificar entonces, o proponer la modificación del proyecto que venía del Senado en lo que hace a la integración de ese jurado de enjuiciamiento. En lo que hace estas propuestas, por lo que hemos advertido al estar presente el ministro de Justicia en la reunión de las comisiones de Justicia y Derecho Constitucional en el Diputados, fueron rechazadas por parte de los propios integrantes del oficialismo, para que se apruebe directamente el proyecto que venía del Senado sin modificaciones. En lo que no hubo consensos con el señor ministro de Justicia fue en cuanto a la periodicidad del mandato del procurador y en cuanto a las mayorías necesarias para su designación. En este aspecto no hubo acuerdos porque en realidad existen, aún dentro de la propia Asociación de Magistrados y Funcionarios, distintos criterios. Básicamente en aquellos que aceptan que el mandato sea a un término y otros que insisten en que debe ser vitalicio. En lo que no hay mayor diferencias es en cuanto a las mayorías requeridas. Atento a la investidura de la persona que estamos designando para llevar adelante la política criminal del Estado, entonces, aun cuando se acepte el mandato a término, pareciera que las mayorías debieran seguir siendo calificadas. En este entendimiento también que nos preocupa algunos comentarios que hemos escuchado en torno a la legitimidad o ilegitimidad, básicamente, del cargo que está ejerciendo hoy el doctor Casal a cargo del Ministerio Público Fiscal. Marcelo, restan 5 minutos. Bien, yo creo que en 2 concluyo. El tema es el siguiente. No entendemos de dónde se sustenta hablar de ilegitimidad cuando el cargo que el doctor Casal está ocupando es conforme lo dispuesto por la ley y a quien le toca reemplazar al procurador titular cuando éste no estuviera en su cargo, y él se ha extendido tanto en este interinato a cargo del Ministerio Público Fiscal,
simplemente por la falta de capacidad de la política de lograr de estos consensos a los que yo me refería al inicio. Estos consensos que eran necesarios para lograr la designación de una persona a cargo de la Procuración General vienen tanto desde el actual Ejecutivo como desde el anterior, donde en ambos casos han transcurrido mucho tiempo sin que se logren estos consensos. Y seguimos escuchando las discusiones y las distintas interpretaciones acerca de quién propuso a uno o a otro candidato, desviando la atención o tratando de lograr por estas vías alternativas de modificar la ley, la falta de capacidad para lograr los consensos que la política requiere para poder avanzar adecuadamente y en forma idónea en toda reforma que sea necesaria. Y lo más preocupante, y con esto cierro, lo más preocupante es la triste imagen que estamos dando los poderes del Estado en estas discusiones donde las mezquindades pareciera que es lo que nos lleva adelante, donde estamos entrando por la ventana un proyecto contando los votos, a ver si podemos conseguir el quórum para tratarlo, lo que es una clara muestra de que no hay posibilidad o no la hubo de que haya un verdadero consenso y diálogo para poder presentar un proyecto que sea adecuadamente debatido en el seno del Congreso. Bueno, nada más por ahora entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo Gallo Tagle. Voy a presentar al doctor Carlos Rívolo, que es fiscal en lo criminal y correccional federal y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entidad constituida en el año 2004. Estimado Carlos, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero voy a preguntar si se me escucha bien, porque estamos juntos en el mismo ámbito con Marcelo. Perfectamente. No se acoplan las voces. Después les agradezco muchísimo la invitación. Quisiera no hablar, y de hecho voy a hablar muy poco porque me parece que hay una sustancia de preguntas muy buenas y no quiero repetirme sobre lo que dijeron anteriormente, pero quiero tratar de puntualizar y quiero tratar de llevar una cuestión que me parece central y que está dentro de una de las preguntas que está aquí. ¿Cómo le hacemos notar a la ciudadanía que este es un tema crucial? ¿Cómo le hacemos notar esta cuestión? Y permítanme cierta y determinada simbología. Yo a veces la repito, y no tiene que ver concretamente con el país, pero me parece claramente que es determinante. El presidente de los Estados Unidos jura ante el presidente de la Corte. No hay nada más importante que la ley. Nada. Con lo cual, a ver, más allá de que esto nos sacaría bastantes cuestiones de discusiones que se han dado en este país, me parece que es un símbolo extremadamente fuerte de lo que debería y cómo debería estar involucrada la ciudadanía a pleno en este tipo de discusión, que me parece que en algún lugar están tomando bastante conciencia, en términos de qué es lo que somos los fiscales, qué es lo que hacemos los fiscales, no solamente en el ámbito penal, en términos de la recolección de la prueba y la formulación de la acusación, en términos objetivos y con un principio de legalidad, sin violar ningún tipo de garantía constitucional, sino también en el ámbito no penal, en esto que tiene que hacer de facilitar el acceso a la justicia y donde se trata de proteger derechos colectivos, derechos económicos, derechos sociales, porque a veces es un ámbito que no se tiene en consideración. Ahora bien, aparece, y esto es lo que yo quiero visualizar, y lo quiero mostrar, simplemente son papeles, podrían ser no, dos proyectos. Hoy no estamos discutiendo un proyecto, hoy estamos discutiendo la posibilidad de otro. ¿Por qué? Porque este es el proyecto que del Senado llegó a la Cámara de Diputados, es el proyecto de la ley de Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, que desarticula completamente la autonomía y que desarticula completamente la independencia, y que, citadas casi 50 personas a tratar de ilustrar a los senadores sobre esta sustancia del proyecto, aún organizaciones no gubernamentales que acompañan al gobierno en ciertos proyectos, le mostraron la inconveniencia que él mismo tenía sobre la debilidad que se le va a dar a los fiscales. ¿Debilidad sobre qué punto? Debilidad institucional, ahora lo voy a tratar muy brevemente,
y debilidad sobre aquellas personas a las cuales se les va a dar la facultad de la investigación por completo, pudiendo desestimarla, pudiendo no judicializarla antes de que esto tome conocimiento por parte de un juez. Más del 98% de las personas que fueron dijeron que esto no tenía sentido. Y quiero ejemplificar sobre lo que decía el doctor Gallo Tagle. Del Consejo de Notables, 4 cortesanos, el doctor Basigalupo de España, la doctora Bataini de Tierra del Fuego, la doctora Isla Kogan de la provincia de Buenos Aires y la doctora Weinberg de Roca, que fue propuesta como procuradora por el gobierno anterior de la ciudad de Buenos Aires, le indicaron al presidente: no toque los 2/3 para la designación del procurador general. ¿Y por qué? Porque básicamente es esa su función, y está encargado de la política criminal del Estado, del cumplimiento de hacer ejercitar los derechos sociales y económicos en el ámbito no penal, y lo determina a nivel nacional. No tiene la calidad ni la cualidad, importante por cierto, de un procurador de provincia, en términos de que necesita el mayor consenso del Senado, representantes de la provincia, en términos de su nombramiento. Yo les quiero pedir disculpas a ustedes porque sé que todo esto lo conocen de memoria, pero el punto es tratar de hablar cómo propalar esta cuestión entre la gente que por ahí no entiende estos tecnicismos. El Procurador General de la Nación y nosotros por debajo los fiscales, básicamente necesitamos ese tipo de consenso y por eso atravesamos por el Senado de la Nación para nuestro nombramiento. Ahora bien, si yo hago un brevísimo recorrido por el proyecto que hoy está en diputados, aún con aquellas cosas que han intentado modificarse, en nada tiene realmente un cambio sustancial vinculado con el cual llegó del Senado. Básicamente hay una condición que por ahora se ha mencionado muy poco en términos de sustancia, pero a este poder establecido en el artículo 120, órganos extra poder para algunos, cuarto poder de la nación para otros, como para la doctora, por ejemplo, María Angélica Ayeli, en términos de que ocupa la sección cuarta de las autoridades de gobierno federal, se le coloca a la par una comisión bicameral permanente de seguimiento del Congreso, pero que en su estructura es una comisión temporaria en términos de mayorías y minorías conforme las facciones políticas van ganando por los votos. Pero el punto es, a un organismo que es autónomo e independiente, se le coloca a la par un órgano de cogobierno. Lo ejemplifico. La relación que anteriormente tenía el Procurador General con el resto de los poderes estaba establecido en la ley con el Poder Legislativo. Ahora directamente se le pone con la Comisión. La Comisión no solamente ahora va a recibir el informe que antes era ante el Legislativo, sino que le puede pedir mayores explicaciones y citarlo en términos de que explique cuál es el contenido. Esto parece algo más o menos razonable, venga a explicar el contenido del informe, hasta acá no está tan mal. Ahora bien, cuando se empieza a integrar el Tribunal de Enjuiciamiento, cuando se empieza a integrar que si el procurador, que es quien dicta la política criminal del Estado, quiere determinar una unidad fiscal específica para investigar algo que coyunturalmente es una política criminal, tiene que pasar por el tamiz de la comisión bicameral. Cuando para nombrar un director general de la Procuración, el de Administración y Finanzas, por ejemplo, tiene que pasar el tamiz de la comisión bicameral, realmente dentro de la institución hay una cuña de cogobierno que viola absolutamente la autonomía del Procurador General de la Nación. Y una cuestión más. Pasamos el término recién de la vacancia. Yo creo que si ustedes ven la redacción de cómo está hecho, se han invertido los roles, en términos en los cuales a quien reemplace
al procurador, a la procuradora en términos de vacancia, lo va a elegir el Poder Ejecutivo. Antes el Poder Ejecutivo lo proponía, pero ahora lo va a elegir al vacante el Poder Ejecutivo, de una terna de la comisión bicameral. Con lo cual se invierten los roles que tiene por naturaleza el Procurador General, en términos en los cuales ahora le van a llevar la terna al presidente. Y yo los invitaría a leer el artículo en algún momento, porque esto es por 180 días, renovable por 180 días, renovable por 180 días, no me rayé, es así. Y finalmente es el procurador más antiguo. Con lo cual, si ya no alcanzamos las mayorías tan sencillas que parecen esta ley, de la simple mayoría, el Congreso podría proponerle al presidente de la Nación un procurador por 2 años. Realmente es como un dislate esto que sucede. Hay una condición también que es llamativa. Entiendo que ha sido petición de algún grupo de fiscales en reducir la condición vinculada de quién puede reemplazar al procurador general, en términos de que puede ser cualquier fiscal general con 5 años de antigüedad. El Ministerio Público Fiscal es una institución que trabaja con una unidad de actuación y es vertical, simplemente y en términos de política criminal y en términos de política institucional. Yo tengo 26 años y no me imagino reemplazando al Procurador General de la Nación en caso de vacancia. Mucho menos imagino un colega con 5 años que después tiene que volver a su propio escritorio a cumplir su propia tarea por el lapso de 180 más 180 más 180, para que después recién caigamos en el procurador más antiguo. La realidad es que la ley inicial es sabia en este sentido. Las únicas personas que reemplazan al procurador general ante su vacancia son los procuradores ante la Corte, que de hecho hoy tenemos al doctor Casal, a la doctora Monti, al doctor Abramovic en términos de antigüedad. Pero esto hay que respetarlo dentro de una institución que es vertical. ¿Cómo puede imaginarse esta situación, por más que le queramos dar esta ingeniería legal, de que un fiscal general de distrito vaya a sentarse ahí y genere una dirección de la procuración o dictámenes ante la Corte por encima de la gente que está específicamente preparada para ello, que concursó para ello y que además lleva a esta altura muchos años vinculado con esto? Déjenme que establezca un par de cuestiones más que pocos colegas han advertido. Más allá del tema del tribunal de enjuiciamiento, que no lo voy a reiterar lo que dijo el doctor Gallet-Pagle, porque es así, hay realmente entre el proyecto inicial y el proyecto que ahora llega en diputados, nada se ha modificado porque, fundamentalmente lo digo, el tribunal no trabaja en pleno. Al no trabajar en pleno, se achican los números como para tomar medidas sancionatorias contra los fiscales. Y que quede muy claro. No estamos rehuyendo del control y necesitamos control. Y para quien dice que no tenemos controles cruzados los fiscales tenemos controles cruzados todos los días, porque el documento que nosotros emitimos por excelencia se llama dictamen, y va a un juez que es quien dice, esto está bien, esto no está bien, tráigame más elementos de prueba, o no me alcanza con esto para condenar a una persona, o lo que fuera en términos de materia no penal. Con lo cual, el gran punto a tener aquí, en términos de el trabajo de los fiscales, es que el control natural existe y los controles disciplinarios tienen que estar. Y esto está en términos de la autonomía y con un principio de autogobierno que todas las instituciones tienen, que se pasa por un tamiz interno. Y cuando hay una gravedad, obviamente pasa al tribunal de enjuiciamiento. En tribunal de enjuiciamiento que ya quedó enunciado de la forma en la cual fundamentalmente la política ha desembarcado de una manera que antes mantenía un equilibrio absolutamente de otra manera dentro de los 7 miembros. Pero se ha creado una instancia en la cual, y así está redactado en el proyecto de ley, a los fiscales debemos adoptar reglas de conducta similares a los principios de Bangalore.
Los principios de Bangalore son reglas éticas para los jueces, fundamentalmente, dice similares. Los fiscales tenemos nuestras propias directrices de La Habana del año 1990, con lo cual estas serían las más adecuadas en todo caso que estén aquí. Pero además, en un punto seguido, dice lo siguiente: establecer instancias que permitan evaluar su cumplimiento en el marco de audiencias públicas ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control. Con lo cual se instaura un nuevo semitribunal de disciplina en el cual los fiscales van a ir a la comisión en términos de lo laxo que puede ser el incumplimiento de algunas de estas reglas. Si tenemos nuestro propio tribunal formulado. Déjenme avanzar con un par de cosas que sé que causan cierto y determinado, y está entre las preguntas y está bueno que lo pueda señalar. Se sigue escuchando bien porque me apareció un cartel de que la conexión era inestable. Se sigue escuchando bien. Perfecto. La Asociación de Fiscales, que obviamente somos hijos de la Asociación de Magistrados, tiene la misma cuestión interna vinculado a lo que tiene que ver con la periodicidad del fiscal. Y esta es la razón por la cual, en términos asociativos, no nos hemos pronunciado vinculado con esta cuestión de manera contundente en lo que tiene que ver con la posición de la asociación. Sí hemos mantenido una posición de los 2/3 vinculado a esta mayoría agravada y necesaria para mencionar y para señalar quién debe ocupar el cargo en la Procuración General. Una cuestión que a veces se tergiversa bastante, vinculado con el proyecto del gobierno anterior, y es que en algún momento se mantuvo y se sostuvo la posibilidad de la simple mayoría. De la única forma en la cual la Asociación de Fiscales, en una discusión que no se dio, sostuvo este punto de la simple mayoría, era cuando llevamos al Senado, frente al proyecto del gobierno anterior, la posibilidad de que se evaluara que los fiscales y que el procurador general, fundamentalmente, fuera elegido a partir de una terna votada por los fiscales y de allí saliera la elección presidencial. En términos en los cuales, además, durara apenas 2 años en su cargo, con alguna posibilidad de reelección directa, y que después de esto tuviera que volver a su cargo, y que durante 4 años, por más que hubiera estado 2, no pudiera ser admitido para ningún cargo ejecutivo o electo. Entonces, Carlos, ¿de dónde faltan sacábamos 5 esto? Perfecto. Esto es el sistema brasileño, en el cual se eligen los procuradores generales estaduales, y Bolsonaro lo ha corrido, pero el procurador general del Brasil tenía absolutamente el mismo método de elección hasta hace no muy poco. Y esta es la forma en la cual nosotros decíamos: ya somos fiscales, el tamiz a atravesar ahora es un poco distinto, pero bueno, puede haber un acuerdo vinculado a que los propios fiscales son quienes están eligiendo a quien los represente, y obviamente interviniendo la política a través del presidente y un nuevo acuerdo del Senado, esto se podría llegar a dar. Hay una cuestión también vinculada a lo que trae el proyecto, que nosotros decimos que es extremadamente peligroso cuando propone que el cargo sea desempeñado por 5 años con posibilidad de una reelección de 5 años más. Lo que nos preguntamos es qué es lo que va a suceder, o eventualmente qué podría llegar a suceder con ese procurador que debe candidatearse para los próximos 5 años en el 4º año de su propio mandato. Y que además, en términos políticos realmente, si un procurador, de manera realmente inusitada para lo que es una institución, va a tener que depender de su elección, y supongamos la logre, si un gobierno tiene la posibilidad de que un procurador sea por un mandato de 5 más otro mandato de 5 años, la realidad es que se transforma en el procurador vitalicio del gobierno de turno. Con lo cual, en todo caso, lo que va a suceder en términos de si debe ser periódico sobre esta discusión que hay, que en los sistemas acusatorios
parece ser la mejor fórmula por un tema de renovación. Esto tiene que ser por un solo periodo, ajustado el número, no sé si como en la Ciudad de Buenos Aires a 7, pero en un número en el cual permita realmente que haya una posibilidad de desarrollar una política criminal bastante continua, pero que después cese fundamentalmente en lo que tiene que ver con su función. Por último, como para ya no agobiar con todo esto, la ley tiene, desde la 24946, que fue la primera ley, que se hizo en el año 1996, a 2 años de la Constitución, la 27148, una manda que no puede esquivarse, y es que el Ministerio Público Fiscal debe ser consultado sobre reformas que le incumban. Y concretamente, esto jamás sucedió. Jamás sucedió que el Ministerio Público fuera consultado respecto de ningún capítulo vinculado con esta ley. Déjeme una condición más. Y lo último. Si el reemplazo fuera de la Defensora General, la condición que tiene el proyecto es que los defensores tengan 10 años de antigüedad. Si estamos hablando de un mismo poder, dentro del 120 de la Constitución y bicéfalo, no se logra entender la diferencia entre una y otra condición de vacancia en términos de índole netamente jurídico. Lo que yo quise poner muy de resalto, y con esto ya termino, es esta discusión sobre la reducción de los 2/3, lo que está vinculado al Tribunal de Enjuiciamiento, lo que está vinculado al cogobierno por parte de la Comisión Bicameral, y lo que casi urge, que es el tema este de cubrir la vacancia que hoy tiene el Ministerio Público Fiscal. Si uno logra unir todos estos puntos que parecen completamente desarticulados, dan de futuro y por los próximos años realmente un Ministerio Público extremadamente debilitado en el marco de las investigaciones que se tengan frente al poder. Y por favor, corrámonos de la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando hablamos de esto, hablamos de los fiscales federales de provincia también, que en muchísimas oportunidades están completamente solos. Y no quiero soslayar esta última cuestión. Yo entiendo las discusiones que se dan vinculados a los servicios de inteligencia. Y la realidad es, en lo particular, jamás me tocó trabajar una causa común con un servicio de inteligencia, ni creo que debería haberlo hecho. Esta ley viene con una sanción grave para el fiscal que convoque a los servicios de inteligencia en causas que tenga a su cargo. Mi pregunta es común. Si se llegara a repetir alguno de los 2 lamentables atentados que tuvimos en la Argentina, o si tenemos que desarrollar una investigación de terrorismo, ¿con qué unidad de una fuerza federal de seguridad la voy a hacer? Si fundamentalmente una de las condiciones de defensa de la soberanía en términos de ataque exterior, para eso están las agencias de inteligencia. La realidad es que yo puedo comprender los debates que se dan en la Argentina y la utilización que se ha hecho. Ahora, tampoco podemos llegar, me parece, viendo aún los escasos resultados, que se pueda correr de las investigaciones a este tipo de agencia del Estado en términos de investigación de este tenor. César, hasta aquí estoy y quedo, como todos creo, abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rívolo. Entonces queda abierto el espacio para preguntas. Varias de las preguntas formuladas ya han sido implícitamente respondidas por los expositores, pero las voy a formular de todas formas por si alguno de ellos quiere agregar algo más. Pregunta del doctor Luis Herrero, de Jubi Jueces, para el doctor Carlos Rívolo. Según la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal
es independiente, autónomo y autárquico respecto de los tres poderes del Estado, de corporaciones y partidos políticos. ¿En qué medida el proyecto que evalúa la Cámara de Diputados estaría comprometiendo esta independencia? Bueno, creo que di un panorama completo en términos de lo que tiene que ver fundamentalmente con esta posibilidad de cogobierno real de esta comisión bicameral del Congreso. Me parece que es lo que más fuerte, es lo que más fuertemente irrumpe dentro de la ley. Ni siquiera se le han dado facultades al Poder Ejecutivo para irrumpir de semejante manera. Tengan en cuenta que nosotros, en la ley que tenemos en vigencia hoy, tenemos aún la puesta en funcionamiento del Consejo de Fiscales, que todavía esto no se ha hecho. Con lo cual, hay órganos para rodear institucionalmente al procurador, más allá de que sus sugerencias no tengan el valor obligatorio para el mismo, no sean vinculantes. Pero bueno, me parece que esta es la condición más fuerte. El Tribunal de Enjuiciamiento al día de hoy guarda y ha funcionado correctamente una equidad absoluta entre sus 7 miembros. Hoy es un representante del Ejecutivo, un representante de la política, 2 abogados, 2 fiscales y un representante del Consejo Interuniversitario. Y ha trabajado. ¿Qué hace el proyecto del Senado? Quita un fiscal, coloca un miembro más de la política. ¿Qué hace el proyecto que se reforma? Quita un abogado, devuelve un fiscal, y al quitar el abogado vuelve a poner el integrante de la política adentro. Entiendo que entre los colegios de abogados esto no cayó bien, pero bueno, básicamente, con esto que dije anteriormente, que es no sesiona en pleno, ya no tiene esa obligación, esto tiende a cortarse. Más este tribunal, o esta instancia de ir a rendir cuentas, que no termina de comprenderse demasiado bien por reglas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. La realidad es que hay muchísimas cosas que van limando la independencia y la autonomía del Ministerio Público Fiscal, y una concepción que podemos discutir en términos de órgano extrapoder, o si en estos escasos, desde el año 1994 hasta ahora, crecimiento del Ministerio Público Fiscal, como señalaba Gallo Tagle, vamos a atravesar la tercera posibilidad de una ley de Ministerio Público Fiscal. Y no la estamos ni siquiera pensando para el sistema acusatorio. Es por eso que en algún momento también desde la Nación dijimos, nos ofrecemos a hacer una ley desde cero, porque este proyecto atrasa, no está considerando que la figura de los fiscales generales empiezan a desaparecer, porque el fiscal que arranca con el caso lo va a terminar. Entonces hay denominaciones que ya ni siquiera se van a utilizar. Hay, y gracias doctor Herrero por la pregunta, realmente una injerencia muy, muy fuerte en lo que tiene que ver la administración del Ministerio Público. Una pregunta de Martina Herrero que vamos a formular también al doctor Carlos Rívolo. Si se puede compatibilizar la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal con la transitoriedad en el cargo del Procurador General que propicia el proyecto de ley. Sí, y es una discusión, doctor Herrero, señalaba el doctor Gallo Tagle, dentro de la Asociación de Magistrados y para nosotros también. La realidad es, yo no tengo una respuesta asociativa para darle en este punto. Yo veo distintas cuestiones. Veo no solamente la historia de los procuradores durante la venida de la democracia y con anterioridad, obviamente, al poder de la dictadura, y siempre han sido funcionarios del Ejecutivo o siempre han sido funcionarios que han trabajado concretamente en coordinación. Me parece que en los últimos tiempos, sea por una cuestión, sea por la otra, hemos tenido situaciones con los procuradores y con las procuradoras, muchas veces no queridas en términos de índole netamente institucional. ¿Quién termina en esta condición
realmente sufriendo es la institución, y me parece que es parte de lo que nos encontramos hoy. Hoy llevamos 3 años y medio sin un procurador. Si quieren una coincidencia que tuvimos con el ministro, sí, nosotros también creemos que necesitamos un procurador definitivo, pero creemos que tenemos un procurador que legítimamente está sentado, y que la inoperancia política de no colocar anteriormente o ahora un procurador no nos puede ser enrostrada a nosotros. Hay una oportunidad, no voy a hablar desde este punto de vista, ya hay un candidato propuesto y hay una discusión en ciernes respecto de esto. Cuando uno llega a estudiar los distintos sistemas acusatorios, la alternatividad del procurador general en su cargo deviene, en términos de la renovación de la política criminal general, como conveniente, en términos en los cuales permanentemente se va reoxigenando la propia institución. Sí hay un lugar donde podría discutir, y en realidad o tratar de coincidir con usted, es en lo que tiene que ver en la línea de los dictámenes del procurador, si cada 7 años esto podría modificarse. La realidad es que también podrían modificarse los votos de la Corte, cada tanto tiempo con el ingreso de uno. Este es el debate que tenemos adentro de la Asociación de Fiscales, por eso no hay una definición específica respecto de esto. Hay una pregunta para el doctor Gallo Tagle, del periodista Daniel Santoro. El ministro de Justicia, Martín Soria, introdujo cambios en el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, votado por el Senado. Por ejemplo, respecto de la composición del jury a fiscales. ¿Considera usted que estos cambios son de fondo o cosméticos? A ver, yo conforme a lo que señalaba al exponer al principio, la charla que hemos tenido con el ministro fue muy cordial, muy educada, muy productiva. En estos cambios él proponía, y parecía convencido en lo que él mencionaba, proponía estas modificaciones atendiendo que las observaciones que hacíamos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios eran relevantes. De hecho, les contaba que él fue con estas propuestas a la reunión de comisiones en diputados y el bloque oficialista las rechazó, planteando que debía aprobarse el proyecto que venía con media sanción del Senado. Yo tengo que confiar en la palabra que comprometió con nosotros el ministro en orden a cumplir con estas modificaciones que habíamos consensuado, y de hecho las propuso, con lo cual entiendo que fueron propuestas válidas, serias y bien intencionadas. El oficialismo en esas comisiones las rechazó, con lo cual no llegan a ser ni cosméticas, porque hoy por hoy están rechazadas las propuestas que llevó el ministro en cuanto a estas modificaciones. Una pregunta para el doctor Rívolo, del periodista John Reichertz. ¿No es un precedente peligroso tener un procurador general interino durante tanto tiempo, especialmente visto que su selección no fue el resultado del consenso? ¿Qué se podría hacer para que este precedente no sea utilizado por una fuerza política otra vez en el futuro como una alternativa a la selección por consenso de un procurador permanente? Peligroso no es, porque está sentado allí porque la ley determina que tenga que estar sentado. Inconveniente políticamente, no me cabe duda. No me cabe duda, y no le cabe duda al doctor Casal, y creo que no le cabe duda a nadie de la política. Y yo diría, ya a esta altura casi 3 años y medio, y yo diría también 2 años antes. El gran problema es adjudicable, y yo lo he dicho públicamente en la audiencia del Senado, la falta de destreza política para ponerse de acuerdo. Tenemos brillantes
brillantes juristas, mujeres o varones, para estar sentado en ese lugar. Es imposible no entender cómo no hay acuerdo para esta condición. Si esto pudiera ser utilizado como un precedente, John, sí, claro. Si usted ve el proyecto que salió de diputados, el Congreso puede sostener ahora, de manera legal, por 2 años, a un procurador interino, como lo explicaba antes. Es sencillamente ver, aparte, realmente creo que para cualquier persona que tiene técnica legislativa, dice, no hace falta escribir 180 más 180 más 180, más recién después el procurador más antiguo. Con lo cual, esta condición, la condición legal de Casal, en términos de que la ley lo colocó allí, ahora se está colocando en términos legales, pero con esta contradicción. Si el propio proyecto habla de una simple mayoría para elegir al procurador, ni siquiera hace falta ser realmente tan detallista en esto, porque nunca vamos a utilizar este artículo. Hay una pregunta del fiscal de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Carlos Romero. Entiendo que ya ha sido contestada implícitamente por el doctor Gallo Tagle, así que la voy a formular al doctor Rívolo. Acerca de si el gobierno consultó a las organizaciones de magistrados y fiscales para alguna de las reformas introducidas al proyecto. Doctor Romero, fuimos convocadas ambas asociaciones. Sobre lo que nosotros llevamos, como señalaba el doctor Gallo Tagle, se tomó nota. Lo que en definitiva no lo vimos volcado en el dictamen de mayoría que salió aprobado. No fuimos consultados para narrar el proyecto original. Sí fuimos a las audiencias del Senado, como decía anteriormente, tanto el doctor Gallo Tagle como yo, como casi 50 personas más, a exponer por qué lo considerábamos inconveniente, pero esto muchas veces se reitera, y la realidad es que sistemáticamente venimos diciendo que estamos dispuestos a sentarnos para proponer un proyecto de ley que sea compatible absolutamente a la institución, que supera a cualquier fuerza política que sea. Se acaba de cumplir la hora 20 minutos programada para este evento, así que por razones de tiempo hasta acá llegamos. En nombre de Regia, Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina, agradecemos a todos por su participación en este encuentro, y en especial a los sobresalientes expositores que nos han acompañado. Los esperamos en la próxima. Buenas tardes y muchas gracias para todos. Gracias.